As the stories begin to emerge from the football stadium on Saturday night in East Java, Indonesia, it is just more and more heartbreaking. First, the survivors who say they are traumatized by what they went through, fleeing in panic when this clouds of white smoke, which turned out to be tear gas from police officers. That's now under investigation, by the way, why the officers were equipped with tear gas and why they used it on the fans inside a stadium in violation of FIFA guidelines. FIFA, of course, the governing body for global football, but also the panic of people, all racing towards an exit and then getting so packed together that they couldn't even breathe. And in fact, suffocation is one of the causes of death for the at least 125 people who were killed. And we have new information about how old they were. At least 32 of them were children. The youngest death, 3 years old. The oldest, 17 years old. 24 boys and 8 girls. There are also children who remain hospitalized, and officials are now saying that they will need trauma healing. They'll need treatment. They're going to need a lot of assistance moving forward because some of these kids may have lost their parents, or they may have lost a brother or sister. And in fact, at some of the funerals today for a couple of teenagers who were killed, their siblings were talking about the horror that they witnessed. One witness describing the stadium looking like a war zone, saying there was so much screaming and explosions, it felt surreal. The Indonesian soccer club president says that his team will take full responsibility for this. Meanwhile, the police in East Java, the police officers who were there, who were tasked with security, they are launching an internal investigation into the 18 officers who were equipped with tear gas at the match, and they're going over closed-circuit video. They say that fans who committed acts of violence will be punished, but that the police officers are also going to be closely scrutinized here. Meanwhile, the funerals, the memorials, the vigils, and the investigations continue. Hoy ya volvió a la normalidad, hoy jornada de lunes, después de una intensa jornada electoral este domingo donde los dos favoritos quedaron muy ajustados en los resultados después del escrutinio con el 48% de los votos, Lula da Silva la delantera y con cerca del 43%, un poco más de los votos, Jair Bolsonaro en segundo puesto. Pues bien, esto fue una sorpresa, pues las encuestas daban por ganador en primera vuelta a Luis Ignacio Lula da Silva, por lo que el candidato y presidente Jair Bolsonaro ha dicho que las encuestas son una mentira y por eso representa un triunfo en esta primera vuelta para él y para sus seguidores. Ahora lo que se espera es un cambio en la campaña de ambos candidatos. Por su parte, Lula aseguró que va a viajar por todo el territorio nacional para conquistar el voto de esas personas que todavía no se han decidido. También Jair Bolsonaro aseguró que en la segunda sí va a ganar estas elecciones, ambos muy convencidos del triunfo que tendrán el próximo 30 de octubre cuando se van a volver a medir en las urnas. Entre tanto, los ciudadanos aquí están muy divididos, muy polarizados. Algunos todavía no tienen claro su voto ante este panorama que muchos no se esperaban. También en el mundo varios mandatarios han reaccionado. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, felicitó al candidato y exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva por este triunfo en esta primera vuelta. Hasta muy tarde celebraron los seguidores de Lula en la avenida Paulista, la avenida más emblemática de esta ciudad, del centro financiero, allí con música y pantallas grandes, arengas con cantos, celebraron que ganó en esta primera vuelta. Y por su parte, los seguidores de Jair Bolsonaro en Río de Janeiro, la ciudad del presidente, también celebraron hasta altas horas de la noche, como bien lo saben hacer los brasileños. Estamos atentos a la información que se desarrolla aquí y qué le deparará a Brasil con el nuevo presidente que se definirá en el segundo turno el 30 de octubre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, la primera dama, han llegado aquí al aeropuerto Mercedita, en la sureña ciudad de Ponce, en el contexto de una visita para evaluar el desastre ocasionado por el más reciente huracán. La llegada de Biden se dio a eso de las 2 de la tarde y desde allí comenzó una apretada agenda que tiene que incluir varias visitas oficiales, principalmente aéreas, para ver de cerca los daños ocasionados por el huracán. Esta visita, que de por sí se trata de una corta, se ha reducido aún más con la amenaza de lluvia torrencial, según se supo por parte de miembros de la Policía de Puerto Rico. La llegada de Biden se da además junto a la de otros funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, como el portavoz de FEMA, la Oficina Nacional de Desastres,
y la promesa de una asignación de $60 millones con carácter de urgencia para la reparación de puentes y vías aquí en la isla. Esto se da en momentos en que los alcaldes y el gobierno local están haciendo un llamado a FEMA y al gobierno de Joe Biden para que acelere el desembolso de los fondos de emergencia. Esto porque, de hecho, desde el huracán María hace 5 años todavía muchos de los fondos de emergencia asignados entonces todavía no se han desembolsado. Para Telenoticia, Mita Fabiola Ángeles Hernández.